A continuación les presento la ponencia titulada La ingeniería didáctica en la enseñanza de la física, cuyos autores son los docentes Raúl Prada, Audin Gamboa y William Avendaño. ¿Cuál es el contexto en el que surge este proyecto de investigación? Entonces se dice que la ingeniería didáctica surge hacia los años 80 como un símil del trabajo que realiza un ingeniero en el que para ejecutar un proyecto parte del conocimiento científico disciplinar para posteriormente someterse a procesos de supervisión científica. Esta corriente de investigación tiene su origen en la didáctica de las matemáticas en Francia y surge, tal como lo define de Farías en el año 2006, como una metodología para las realizaciones tecnológicas de los hallazgos tanto de la teoría de las situaciones didácticas como de la transposición didáctica. Como ya se mencionó, la ingeniería didáctica se soporta en la teoría de las situaciones didácticas de Brousseau, el cual fue formulada en 1997, y de las transposiciones didácticas de Chevalard en el año 1991. Ambas teorías, desde sus aportes, dan una visión en la que consideran la didáctica de las matemáticas como el análisis de las interacciones entre el saber disciplinar y el sistema educativo en donde se desarrolla y los procesos que en algún momento se promueven con los estudiantes, siguiendo un único objetivo que es el entendimiento y la correcta apropiación de los conceptos por parte del estudiante. Pero, ¿qué implica o qué es la ingeniería didáctica como un método de investigación? Entonces, la ingeniería como método se caracteriza por seguir un esquema experimental basado en las realizaciones didácticas de aula, que implica la concepción, realización, observación y análisis de las secuencias diseñadas para apoyar el proceso de enseñanza, distinguiendo en ella dos niveles: un nivel de microingeniería, el cual se caracteriza por centrarse en el estudio de un tema específico, el cual se desarrolla a nivel local y se focaliza en fenómenos de aula, mientras que el nivel de macroingeniería aborda las mismas características del nivel de microingeniería, solo que con la complejidad de adicionar el análisis de los procesos tanto de enseñanza como de aprendizaje. La ingeniería didáctica como método de investigación está basada en la experimentación en clase. Difiere de otras metodologías en el hecho en que otras requieren de procesos de validación externa, es decir, que demandan de tener un grupo control y un grupo experimental, por medio del cual posteriormente se hacen mediciones para hacer comparaciones a nivel estadístico que permitan establecer diferencias en el rendimiento académico de los dos posibles grupos. Este no es el caso de la ingeniería didáctica, puesto que se ubica dentro de la categoría de los llamados estudios de casos y cuya validación es en esencia interna. ¿Por qué razón? Porque se fundamenta en la confrontación de resultados, tanto de la fase a priori como a posteriori. El objetivo de esta investigación básicamente aborda, como tal, indagar cuáles son las percepciones que en algún momento tienen los estudiantes sobre lo que es el ejercicio de aplicación e interpretación de gráficos de cinemática, con el fin de verlo como una extrapolación de un concepto matemático y de una corriente de investigación con naturaleza en el campo de la matemática, pero que puede tener un campo de acción dentro de la física, entendiendo de una u otra forma que en la actualidad en el campo y estudio de la física se requiere de la lectura e interpretación de gráficos, que por medio de ellas se estimulan los procesos cognitivos necesarios para el procesamiento de información, al tiempo que se aporta a la comprensión de los fenómenos asociados con los conceptos de variación y cambio. En este sentido, en la investigación adelantada por Urmano en el año 2015, se resalta que el docente de física debe promocionar el desarrollo de la habilidad de lectura e interpretación de gráficas asociadas con las representaciones del movimiento de los cuerpos, para de esa manera posteriormente avanzar en el proceso de interpretación de gráficas, pero con otro tipo de parámetros. A continuación, entonces, vamos a analizar cada una de las etapas que nos promociona la ingeniería didáctica.
Las vamos a mencionar y a describir cada una en su orden. El análisis preliminar como primera etapa, el análisis a priori siguiente, la experimentación y finaliza con el análisis a posteriori, pero lo vamos a aterrizar en el contexto del proceso investigativo que se realizó. Como ya se dijo, tomamos como punto de referencia el análisis de gráficas de cinemática. Entonces, en el análisis preliminar se realizó un análisis tanto epistemológico, cognitivo y didáctico alrededor del contenido del objeto de estudio y de su efecto en los procesos de enseñanza y aprendizaje, del que se deriva la importancia de entender el concepto de variación o cambio asociado con situaciones de física en los que es común la utilización de representaciones gráficas, las cuales al ser interpretadas no resulta ser tan simple como parece, puesto que, como lo señala Beischner en 1994, los estudiantes, independientemente del nivel de escolaridad en que se encuentren, exhiben dificultades para identificar diferencias entre la posición, la velocidad o la aceleración de un objeto cuando se encuentra en movimiento. En este sentido, Urbano 2015 resalta las dificultades que tienen los estudiantes al interpretar gráficas en donde se presentan diversos parámetros asociados con el paso del tiempo. En esta etapa del proceso se aplica una prueba de conocimiento que funciona como prueba diagnóstica o pretest, la cual fue diseñada por investigadores en compañía del docente a cargo de la asignatura y de un segundo docente de física con más de 20 años de experiencia y que labora en una institución educativa de naturaleza pública. Ese análisis pretest consta de 3 gráficas. Una corresponde a una descripción de posición-tiempo, la otra corresponde a posición-tiempo, pero en el movimiento rectilíneo uniforme, y el último corresponde a un gráfico de velocidad-tiempo, pero asociado al movimiento rectilíneo acelerado. En cuanto a la segunda etapa, lo que es el análisis a posteriori, en esta etapa los investigadores realizan una selección de variables pertinentes sobre las cuales se actuaría con la finalidad de generar un efecto sobre el problema en estudio. En este caso particular, se actuó sobre variables didácticas a nivel micro o locales directamente relacionadas con la organización de la secuencia didáctica aplicada. Se consideró como principal variable el tipo de registro semiótico a trabajar en las situaciones propuestas en la secuencia didáctica. Como actividad inicial se presentó en lenguaje natural la descripción de la posición de un objeto durante cierto intervalo de tiempo. Posteriormente se le pide a los estudiantes que identifiquen cuántos tramos se describen en el trayecto seguido por el objeto. Luego, mediante el uso de una tabla, deben identificar las características de cada tramo, resaltando momento inicial y final de cada uno de ellos, para finalizar con la representación gráfica en un sistema de gráfico de posición-tiempo. Posteriormente, en esas secuencias, se plantea una serie de variaciones a la situación propuesta con el fin de inducir el concepto de velocidad a partir de la definición de la pendiente de la recta, es decir, que el cociente entre la diferencial de posición y el diferencial de tiempo. Luego se le pide al grupo que represente en una gráfica la velocidad-tiempo, lo cual se dio en cada uno de los tramos. Este proceso se repite. A partir de la gráfica velocidad-tiempo se vuelve y se calcula la pendiente de la recta, en donde ahora el diferencial del numerador va a ser el diferencial de velocidad sobre tiempo, lo cual nos permite determinar la aceleración en cada intervalo, para nuevamente volver mediante cuestionamientos e instrucciones llevar a que el estudiante construya la gráfica de aceleración. De esta manera el estudiante ante varias situaciones siempre está repitiendo un proceso similar, que es entender que para el movimiento de un cuerpo, dependiendo de las variables que tenga, puedo construir o se le pueden asociar 2 gráficos adicionales. Por un lado el gráfico posición-tiempo, por otro lado el gráfico velocidad-tiempo y por otro lado el gráfico aceleración-tiempo. Este proceso se hace, este diseño, estas secuencias se hacen y posteriormente se llevan al trabajo de campo, que es la experimentación. Allí, en ese momento, es donde los investigadores adelantan el trabajo de campo o de aplicación de la secuencia didáctica propuesta, para lo cual se contó con la participación de 14 estudiantes de grado 11, de un total de 35 personas matriculadas durante el año 2021. Estos 14 estudiantes eran aquellos que estaban asistiendo de manera presencial a una institución educativa de naturaleza privada, pero que tiene énfasis en ciencias naturales. ¿Qué quiere decir que tenga énfasis en esta área? De que están viendo conceptos de física desde grado sexto, es decir, que estos conceptos no les resultan indiferentes a los estudiantes. Durante dos sesiones de 120 minutos
se desarrolló la secuencia didáctica y posteriormente se pasó a aplicar o a la fase del análisis a posteriori, en donde vuelve y se repite la misma prueba de conocimiento que se presentó en el pretest, solo que ahora se replica en un momento diferente y es después del proceso de intervención pedagógica. Entonces, a manera de resumen, la metodología se adopta un enfoque de naturaleza cuantitativa a nivel descriptivo siguiendo un diseño de campo. La población son 35 estudiantes de grado 11º de una institución privada y se selecciona una muestra de 14 estudiantes y el instrumento, pues se diseñan dos instrumentos, una secuencia didáctica para la intervención pedagógica y una prueba de conocimiento que se aplica en dos momentos diferentes del proceso. Como resultados que tenemos respecto al perfil demográfico de las personas, una edad promedio de 16.5 años, como les decía, todos están desde grado sexto en la institución educativa, es decir, que en algún momento estos conceptos ya son trabajados por ellos. ¿Qué se identifica como aspecto negativo? Que en 7 de cada 10 de ellos, es decir, en un 70%, consideran que a veces las clases de física resultan desmotivantes o aburridas. Ahora, para analizar el nivel de desempeño de los estudiantes tomamos como referencia los niveles o la escala de interpretación de gráfica definido por Weiner, en donde dice que el nivel más bajo se le asocia, él habla de un nivel elemental, en donde se espera que el estudiante simplemente haga extracción de datos o una lectura aislada de puntos. En un nivel medio o intermedio el estudiante debe de una u otra forma identificar tendencias y en un nivel alto que ya demanda la comprensión profunda del comportamiento el comportamiento de los datos y las relaciones entre las variables. Tenemos una primera situación didáctica de las tres que se propusieron, en donde se parte de un diagrama de espacio, un diagrama bidimensional en donde se tiene la variación de la posición respecto al tiempo y se pregunta específicamente tres tópicos. ¿Qué posición ocupa el cuerpo después de transcurrir los primeros 5 segundos? En los primeros 5 segundos vemos que el cuerpo se va alejando de su punto de referencia. Luego la segunda pregunta, ¿en qué intervalo de tiempo el cuerpo se detiene? Con lo que en algún momento se pretende que el estudiante no responda que entre los 2 y 4 segundos. Y la tercera pregunta, ¿qué sucede con el movimiento del cuerpo entre los segundos 6 y 9? Que implica que el cuerpo en algún momento o el objeto se está devolviendo a su posición de equilibrio. ¿Qué respuesta nos dieron los estudiantes? Entonces conseguimos que en el pretest, en esa primera posición, ¿qué sucede? Donde nos decían que qué posición ocupaba el cuerpo a los 5 segundos. Entonces el 42.8% define la posición en función del tiempo en el pretest, mientras que en el posttest el 85.7% identifican relaciones de correspondencia entre valor inicial y valor final en cada uno de los tramos de la gráfica y de esa manera establecen la correspondencia entre valores de X y de Y, que en este caso sería posición y tiempo. Respecto a la pregunta 2, ¿en qué punto el cuerpo se detiene? El 42.8% afirma que se detuvo, en el pretest afirma que se detuvo durante 2 segundos. Ese porcentaje aumentó al 85.7% en el posttest. En algún momento de ellos el 64.3% justifica ese comportamiento a la luz del comportamiento horizontal que se da en el tramo de la gráfica. En la pregunta 3, que en algún momento giraba a qué sucedía entre los segundos 6 y 9, el 42.8% afirma que el cuerpo se devuelve 45 unidades respecto al punto de partida. Mientras que en el posttest el 78.6% concluyen que el cuerpo se devuelve. Es decir, si nosotros lo vamos y lo comparamos respecto al nivel de Weiner, tenemos que en el pretest el 42.8% se ubicaban en el nivel alto, mientras que el porcentaje restante en el nivel elemental. ¿Qué pasó en el posttest? El porcentaje en nivel alto subió a 78.6%, mientras que el 7.1% se ubican en un nivel intermedio y el porcentaje restante en el nivel elemental. Se propone una segunda situación que de una u otra forma parte del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué quiere decir que sea uniforme? Que a medida que transcurre en el mismo intervalo de tiempo aumenta en la misma cantidad en el eje vertical. Por eso se le pregunta que qué velocidad tiene el cuerpo en el punto A y en el punto B del recorrido, esperando que en algún momento los estudiantes concluyan que la velocidad es la misma. Y ante eso se les pide que como tercera pregunta que respondan si el movimiento es uniforme.
entendido de que si ellos tienen claro que si es uniforme es porque siempre aumenta la misma velocidad. Inmersa está el concepto de pendiente de la recta. ¿Qué se tiene en el pretest? El 35.7 asegura que la velocidad es la misma en ambos puntos y recurren a la expresión de que velocidad es espacio sobre tiempo, mientras que en el posttest la totalidad de ellos aseguran que el valor de la velocidad en el punto A y B es la misma. De ese total, el 85.7 afirma que la velocidad incrementa de forma constante a razón de 5 metros por segundo, es decir, que ya están dando respuesta a la tercera en donde se dice si el movimiento es uniforme. En ese caso, en el pretest el 35.7 afirmaba que el movimiento era rectilíneo debido a la trayectoria que describía la partícula, pero no aclaraban si era uniforme o no, mientras que en el posttest la totalidad de los estudiantes concluyen que el movimiento de la partícula es rectilíneo y de ellos el 71.4 argumentan que es uniforme a la luz del incremento constante. Luego quiere decir que respecto al nivel de interpretación de gráfica, en el pretest el 35.7 se ubicaban en el nivel alto, mientras que en el posttest ese porcentaje subió al 71.4. Como tercera situación tenemos el movimiento rectilíneo acelerado, en donde en algún momento tenemos la trayectoria definida por este recorrido, en donde se pide como punto inicial cuánto tiempo ha estado el automóvil en movimiento. Segunda pregunta, en qué tramo la trayectoria del conductor del automóvil aplica frenos. Y la tercera, en qué tramo el cuerpo experimenta mayor aceleración. ¿Qué se tiene? En el pretest el 71.4 dicen que el cuerpo se ha movido durante 45 segundos. Mientras que en el posttest la totalidad de ellos afirman que el cuerpo se ha movido. Aún adicionalmente el 85.7 complementan haciendo una descripción detallada de lo que ocurre en cada tramo del recorrido. Cuando se les pregunta que en qué momento el conductor utiliza frenos o aplica frenos, en el pretest él dice en la totalidad de ellos que en los puntos D y E, pero se evidencia de ellos el 64.3 se apoyan en la trayectoria, es decir, en el hecho de mirar si en algún momento se comparan valores inicial y final de la ordenada, mientras que en el posttest la totalidad de ellos concluyen que en los tramos D y E en algún momento se aplica frenos, y de ellos el 85.7 se fundamenta en el valor negativo de la pendiente, es decir, interpretan la pendiente como una relación inversa entre las variables. Con respecto a la pregunta número 3, ¿en qué tramo se experimenta mayor aceleración? En el pretest el 78.6 se apoyan en el concepto de inclinación o elevación de la recta para decir que es en el tramo B, mientras que en el posttest el 92.8 de ellos no solamente se apoyan en la elevación e inclinación de la recta, sino que calculan el valor de la pendiente en cada intervalo y de esa manera concluyen que el punto B es el que tiene mayor aceleración. Con respecto al nivel de interpretación de Wiener, pues tenemos que el 35.7 en el pretest tenían un nivel alto, mientras que el 64.3 se ubicaban en un nivel de interpretación elemental. Este porcentaje cambió ostensiblemente. En el posttest el 85.7 suben al nivel alto, mientras que el 14.3 suben también al nivel intermedio. Como conclusiones que tenemos tras la aplicación de la ingeniería didáctica como método de investigación, se puede identificar que en cuanto al proceso pedagógico adelantado por el docente de física de esta institución educativa se fundamenta en un enfoque de enseñanza tradicional que siempre sigue el mismo algoritmo de solución. Luego, al exponer al estudiante situaciones diferentes a este esquema, pues eso automáticamente le genera dificultades y afectaciones en su desempeño. Quiere decir que el docente o parte de las dificultades que exhiben los estudiantes son propiciadas por las limitaciones del proceso de enseñanza, lo cual de una u otra forma están distantes de potenciar procesos como el razonamiento y la resolución de problemas, junto con el uso y la articulación de diversos registros de representación semiótico, lo cual de una u otra forma con esta actividad que hicimos demuestra que mejora, pero esta actividad, a pesar de tener limitaciones derivadas del proceso de muestreo, dado que no fue probabilístico y que también es un ejercicio pedagógicamente de microinvestigación, de igual forma aporta antecedentes investigativos para el mejoramiento de las prácticas pedagógicas en la enseñanza de la física. Gracias.